Unos dicen que el problema fue la bonanza, otros que fue la irresponsabilidad de un gobierno que con arcas llenas gastaba sin control y sin medida. Otros señalan en cambio que eran justos reconocimientos. Resulta que a los maestros se los incentivó para que se jubilen con compensaciones que en algunos casos hasta el día de hoy se adeudan. Hay quienes tienen ya más de 10 años esperando esos valores y de tanto no pagar, la deuda llegó a 1.200 millones de dólares. El gobierno de Lenín Moreno se comprometió a hacerlo y no ha cumplido con todos. Hoy ofrece distintas fórmulas para responder a esos ofrecimientos, pero no todos están dispuestos a aceptarlo. Alfonso Llanes, presidente de la Coordinadora de Maestros Jubilados del Ecuador. Buenos días. ¿Cuál es el motivo por el que no se quieren aceptar las compensaciones en bonos que les está ofreciendo el régimen? Señor periodista, buenos días. Mire, tengo aquí en mis manos el acuerdo que estaba listo para ser firmado el día jueves. Al mismo tiempo que estábamos trabajando con este acuerdo y lo íbamos a firmar porque en el primer punto constan todos mis compañeros maestros desde el 2008, 9 y 10, mis compañeros maestros 15, 16 y 17 y mis compañeros maestros que se han jubilado desde mayo del 2017 al 18. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se llegó al acuerdo? Porque en el financiamiento se había colocado una propuesta de ley económica urgente. Nos puso inquietos porque al mismo tiempo que estábamos elaborando este documento, que para nosotros ya era final, el señor Sebastián Roldán hacía un pronunciamiento indicando que iba a recurrir a la ciudadanía para un aporte. Ya nos puso inquietos. En el transcurso del día, en las horas, al atardecer, los señores asambleístas se nos acercaron y nos dijeron: no, les apoyamos a ustedes, señores jubilados, pero no contarán con nosotros en la aprobación de la ley económica urgente, porque ahí consta el aporte de 13 o 12 dólares que serán grabados en el 13º sueldo. Realmente esta es una propuesta, vil, funesta. No puede ser que el problema nuestro, el problema de los jubilados se traslade al resto de ecuatorianos, a los empleados públicos y privados, es decir, a todos quienes trabajan activamente. Por eso es que inmediatamente suspendimos la firma de este acuerdo. Ahora, don Alfonso, así no tiene que invitarlo a recordar qué es lo que decía este gobierno hace algunos meses cuando se refería a la deuda que tienen con los jubilados. El actual gobierno echó abajo el acuerdo ministerial firmado por el anterior régimen días antes de dejar el poder. Con él se bloqueaba la posibilidad de que los funcionarios públicos en capacidad de jubilarse reciban una compensación por los años de servicio. Desconocía los derechos de los que todavía podían seguirse jubilando para continuar el proceso de jubilación y recibir la compensación. Además, el Ejecutivo recordó que está pagando la deuda que el anterior gobierno tenía pendiente con esos beneficiarios desde 2015. Eran 1.200 millones de dólares, de los cuales ha cancelado, hasta ahora, algo más de 600 millones. Que entre agosto y diciembre pagaremos 100 millones más, a 1.839 jubilados. El ministro de Trabajo anuncia de dónde provendrán esos recursos. Son parte del proceso de optimización del Estado. Aquellos que dicen que el proceso de optimización no tiene resultados concretos, estos son resultados concretos. Los 500 millones que aún restan deberán incluirse en los presupuestos de cada ministerio desde el próximo año. Este gobierno decía que las compensaciones eran un derecho, decían que les estaban pagando, que les iban a seguir pagando y que sabían de dónde iba a salir el dinero. Hoy, ¿a cuántos maestros no se les ha cancelado esa compensación? ¿De cuántos jubilados estamos hablando? Nos deben a 22.000 maestros, distribuidos de la siguiente manera: al primer grupo 2008-2010, 8.600 maestros. A mis compañeros 15, 16 y 17 que tienen validados todos los documentos, les deben 8.400, 84 millones. A mis compañeros jubilados desde mayo del 2017 al 18 son 3.500 que ahora ya
son 4,000 maestros. Como usted acaba de denunciar, el señor presidente de la República lo ha dicho, cifras van, cifras vienen, se nos viene engañando en las cifras de dinero y en las cifras de maestros. Por eso es que nosotros queremos desde esta tribuna exigir la verdad. Inclusive le añado algo, el señor presidente indicó al pueblo ecuatoriano que se subía el precio de la gasolina extra, de la gasolina súper, el problema de los derivados del petróleo, lo recaudado por la corrupción, que todo eso iba en beneficio para el pago de la compensación jubilar. Don Alfonso, y hablando de cifras, hablemos de las cifras tristes de esta lucha, de esta espera. ¿Cuántas personas han fallecido esperando ese pago? Sí, eso le decía. 8,600 maestros 2008, 9 y 10, 8,400 de la segunda promoción y 3,500 de la tercera promoción. Y inclusive en el presupuesto nacional se puso la cantidad de 350 millones de dólares. Sí, don Alfonso, pero sabemos que hay muchos de sus compañeros que fallecieron esperando que llegue este pago. Hay quienes dicen que son más de 600. ¿Usted tiene una cifra exacta? Mire, aquí tenemos una larga lista de los compañeros que han ido falleciendo en todas las provincias. Son 650 maestros jubilados que han fallecido. Y mucho nos tememos que mis compañeros siguen descompensándose en la huelga de hambre y se añadan con dolor a este grupo. No quiero pensar, señor periodista, que se esté aplicando esta política del Fondo Monetario Internacional. No quiero pensar que el señor Richard Martínez esté pensando hacer lo mismo o pedir lo mismo o hacer lo mismo en la práctica que el ministro de Finanzas japonés, que dice que los ancianos tienen que darse prisa en morir porque realmente son un estorbo, una carga para el presupuesto nacional. Don Alfonso, sin embargo, más de 4,000 jubilados han manifestado su interés en recibir bonos, al menos eso es lo que dice el régimen. Yo le pregunto, si se llega a dar esta aceptación o con esos 4,000 maestros que según el gobierno están aceptando o estarían aceptando los bonos, ¿la huelga de hambre se levanta o van a mantener esa medida? Mire, otro engaño. El día de ayer se comprobó 355 maestros que obligados, forzados por este régimen, utilizando datos del Ministerio de Educación, se les llama a los diferentes lugares, y lo que es más grave, no se les llama por la fuente propia, se les llama por las casas de valores. Esto, como les hemos dicho al público en general, esto es un negociado de las casas de valores, es un negociado inclusive con algunos funcionarios del Ministerio de Educación, y esto es una pérdida para el maestro ecuatoriano. ¿Por qué? ¿Por qué es una pérdida para el maestro? No es verdad. Explíquenos por qué es una pérdida. Porque nos hemos reunido inclusive con el presidente nacional de la Casa de Valores. Él nos ha dicho que la penalización avanzaría posiblemente hasta $7,000. Inclusive nos dijo, ustedes saben, esto está de acuerdo al movimiento de la banca. Cuando suba, cuando baje, será más o menos de la penalización, más los gastos de administración. Realmente lo único que se le quiere con esto es perjudicar al maestro. Y con bonos, vamos a la tienda, no nos reciben bonos. Al mercado, no bonos. Cuando vamos a comprar las medicinas, no bonos, sino dinero en efectivo. Por eso es que nuestra propuesta, y eso está en el primer punto del acuerdo, pago en efectivo a todos los maestros hasta el mes de diciembre de este año. Ahora, se suponía que estaba presupuestado, ¿no? Un monto importante, $350 millones en este 2019 para pagarles. De las cifras del ministerio se señala que se han pagado solo 34 millones. Todos nos preguntamos dónde está el resto del dinero. Ahora, en lo político, hay algunos asambleístas que impulsan un juicio político al ministro de la Economía por no haberles pagado. A ustedes, a los jubilados, a los maestros jubilados, ¿les parece que es correcto ir hacia una sanción de ese tipo? Miren, en estos 2 días, primero hemos tenido nuestra presencia en el Pleno, y el Pleno ha respaldado primero la huelga de hambre y el Pleno ha exigido el pago en efectivo. El día de ayer la comisión de asambleístas que se preocupan de los jubilados
ha resuelto lo mismo, demandar inmediatamente al señor presidente de la República, al ministro de Finanzas, que coloque los fondos para pagar en este año a todos los maestros jubilados. Ya basta, señor periodista, de mentiras, de engaños. No deben olvidarse, el señor presidente, los señores asambleístas, que el maestro les enseñó a ellos a leer y escribir. Ellos son algo por el maestro ecuatoriano. Ya no se puede seguir con farsas, con dilatorias. Si es necesario que vaya el ministro de Finanzas a juicio político, yo creo que debe hacerlo. Pero antes, nosotros, cumpliendo los derechos ciudadanos, hoy día vamos a ir a la presidencia de la República a convocarle, a citarle al señor presidente de la República para que el día lunes 5 a las 11 de la mañana concurra a las carpas de la huelga de hambre para que responda por el incumplimiento de los derechos constitucionales. Alfonso... No vamos a esperar, señor periodista, a los señores asambleístas. Nosotros tenemos nuestra acción propia como organización y esta es la acción que vamos a hacer, así como nos hemos acercado el día de ayer a la conferencia episcopal, porque creemos que además la Iglesia debe aportar con su voz moral y ética para obligar que los gobernantes cumplan con sus obligaciones y además digan la verdad y no engañen a los maestros y al pueblo ecuatoriano. Alfonso Llanes, presidente de la Coordinadora de Maestros Jubilados del Ecuador, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias, señor periodista.